Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente para explicar un poquitito lo que es el género narrativo. Lo que vamos a ver hoy es un análisis breve del género narrativo y algunos aspectos de este género. Ya no vamos a ver todos, eso lo vamos a dejar lo restante para otra oportunidad, ¿ya? Recuerden que anteriormente vimos la estética, ¿no es cierto? La función estética en la literatura, vimos la visión de mundo y vimos el contexto de producción, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los subgéneros, ¿no es cierto? Con el género narrativo, lo primero. Vamos a ver, ¿no es cierto?, sus subgéneros, en realidad vamos a nombrarlos. Vamos a ver los tipos de narrador y vamos a ver los personajes. ¿Ya? Eso es en lo que hoy nos vamos a detener. ¿Ya? Lo otro, lo que es tiempo, espacio, ¿no es cierto? Estructura, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Antes de partir, ¿no es cierto?, con el análisis del género narrativo, no podemos dejar de decir que el género narrativo, ¿no es cierto?, es uno de los tres grandes géneros literarios, ¿ya? Tenemos el narrativo, ¿no es cierto?, que es todo lo que está en este color medio rosadito. Luego tenemos el lírico, ¿no es cierto?, que es el que está escrito por un poeta, ¿no es cierto?, y está hablado, ¿no es cierto?, por un hablante. En él se expresan sentimientos, ¿no es cierto?, y se escribe en verso, ¿ya? Que es lo que está acá. Tenemos el género dramático, que es este que está aquí, que preferentemente, ¿no es cierto?, se escribe en diálogos y está escrito para ser representado por personajes, que es este que está acá. Pero como les decía, hoy nos vamos a centrar directamente en lo que es el género narrativo. Antes de comenzar con este análisis, no podemos dejar de decir, ¿no es cierto?, que el género narrativo es en el fondo narrar o contar una serie de hechos. Esta serie de hechos se cuentan, ¿no es cierto?, mediante una secuencia. Ya es una secuencia, hay un orden. En esta secuencia, como les dije, hay hechos, ¿no es cierto? Hay espacio y tiempo, un dónde y un cuándo. Hay personajes que son los que le dan, ¿no es cierto?, vida a estos hechos, los que articulan estos hechos. ¿M? Para que nos quede claro. Ahora nos vamos de corrido, ¿no es cierto?, a lo que es el género narrativo. Como todo género, ¿no es cierto?, estamos hablando del género literario, este género narrativo, que es uno de los tres géneros, ¿no es cierto?, escrito en prosa, el primero, ¿no es cierto?, uno de los primeros en surgir, basado en la oralidad, en el contar una historia, tiene subgéneros. En estos subgéneros están, ¿no es cierto?, los tipos de escritura que representan a este género literario. Y acá tenemos la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, la parábola, la epopeya, el microcuento, entre otros. Podríamos hablar también de crónicas, podríamos hablar de cantares de gesta, etcétera. ¿Ya? Pero nombramos, ¿no es cierto?, estos 8 subgéneros, siendo la novela la más extensa, ¿no es cierto?, el que gana lejos en lo que es la extensión, pasando, ¿no es cierto?, por el cuento, ¿no es cierto?, que ya es una narración más breve, más sencilla, más simple, la leyenda, el mito, ¿no es cierto?, que partieron, sobre todo el mito, ¿no es cierto?, que partió tratando de explicar, ¿no es cierto?, de mostrar a seres sobrenaturales, la fábula, ¿no es cierto?, con su forma tan particular de enseñanza, hasta llegar al microcuento, que es, ¿no es cierto?, la expresión más pequeña de subgénero narrativo. Tenemos microcuento de un par de palabras, ¿ya?, o de una extensión de una línea. Esos son los subgéneros, ya que es en el fondo
las diversas formas que tiene este género narrativo de ser expresado. Ahí estamos, ¿no es cierto?, con lo que son los subgéneros. Vamos a ir ahora a los tipos de narrador. Esto ustedes lo han visto antes. Acá, chicos, nadie les está contando, ¿no es cierto?, ni les está diciendo van a descubrir algo nuevo. Esto ustedes lo conocen, pero estamos haciendo, ¿no es cierto?, un breve repaso para que todos esos conocimientos que a veces han quedado un poco en el olvido vuelvan a esta cabecita, ¿no es cierto? Y podamos posteriormente realizar un análisis como corresponde de un texto literario narrativo. Vamos a ver los tipos de narrador. Lo primero que vamos a ver son dos grandes divisiones. Tenemos el tipo de narrador homodiegético y el tipo de narrador heterodiegético. Esa es la primera gran división que vamos a hacer. Cuando hablamos del narrador homodiegético, estamos hablando en el fondo de aquel narrador que está dentro de la historia, ya que es participante de la historia, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos al protagonista, que es el narrador protagonista, es el que participa activamente, ¿no es cierto?, en los personajes, y sabemos que este narrador protagonista se expresa con un yo, es decir, se expresa en primera persona. Tenemos también dentro del tipo de narrador homodiegético, que está dentro de la historia, al narrador testigo. Este narrador testigo también se expresa con un yo, en primera persona, pero es un personaje secundario, no es tan importante como el personaje, ¿no es cierto?, como el narrador protagonista. Acá tenemos unos ejemplos. Dice: era la época de exámenes y yo tenía que estudiar. Acá está un claro ejemplo de lo que es un narrador protagonista. Era la época de exámenes y yo tenía que estudiar. ¿Ya? Para que quede claro, el narrador protagonista, ¿no es cierto?, es el que lleva adelante la historia. Y, como dijimos, está dentro de la historia. Eso no se les puede olvidar. El narrador protagonista y el narrador testigo están dentro del relato. El narrador testigo, dijimos, también se expresa mediante un yo y obviamente al hacerlo mediante un yo lo hace en primera persona. Acá está el ejemplo. Armando pasó a mi lado, salió a buscar algo y volvió tarde. ¿Qué es un narrador testigo? Un narrador testigo es el que observa. Ese es el narrador testigo. ¿Cuál es la gracia de este narrador testigo? Que está dentro, ¿no es cierto? Indoor. Está dentro de la historia. Armando pasó a mi lado, a mi lado. Ahí nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que él está siendo partícipe de esa historia. Armando pasó a mi lado, salió a buscar algo y volvió tarde. O sea, pasó a mi lado, no me tomó en consideración, pasó a mi lado solamente y yo observé que salió y volvió tarde. Nada más. El narrador testigo no puede decir nada más que lo que ve. Nada más. ¿Cuál es la gracia? Que está dentro de la historia, ¿ya? Dentro de los tipos de narrador heterodiegético, significa que está hetero fuera de la historia, tenemos el narrador omnisciente y el narrador objetivo. Ambos narradores expresados en tercera persona. Un él, un ella, ¿cierto? Un ellos. Por ejemplo, la joven pensó que la primavera es hermosa. El narrador omnisciente, que es un narrador heterodiegético, está fuera de la historia, habla de una tercera persona, él no es participante de la historia. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene este narrador omnisciente? Que todo lo sabe. Esa es la gracia que tiene este narrador omnisciente, es como un Dios.
sabe lo que piensan los personajes, sabe cómo sienten los personajes, pero desde fuera. Él no involucra, él no dice nada de él, porque él está fuera. Es como si estuviera mirando desde arriba. Imagínense que está mirando desde arriba, él no se involucra en la historia. Sin embargo, él sabe todo lo que pasa, sabe todo lo que piensan los personajes, sabe todo lo que sienten. Por otro lado, tenemos el narrador objetivo, ya que también pertenece a el tipo de narrador heterodiegético. Narrador objetivo, ¿no es cierto?, en tercera persona. Él es como si estuviese diciéndonos todo lo que observa desde una cámara de video. Es como si estuviese grabando, pero no está dentro de la historia, él está fuera. Podríamos a veces confundir el narrador objetivo con el narrador testigo, ¿no es cierto? Porque los dos como que observan, pero la gran diferencia es que el narrador testigo está dentro de la historia, ¿ya? Y el narrador objetivo está fuera de la historia. Esa es la gran diferencia. Aparte, no olviden que el narrador testigo se expresa en primera persona y el narrador objetivo se expresa en tercera persona. Y acá tenemos un ejemplo. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. Está mirando. Es como si estuviese atrás de una cámara grabando, ¿no es cierto?, todo lo que los personajes más allá, hacen. Él no está ahí, no está en la mesa, ¿no es cierto?, mirando, mientras don Pablo hojea el periódico. No, él está lejos, atrás de una cámara. Imagínenselo así. Está observando, ¿no es cierto?, lo que sucede. Ahí tenemos, chiquillos, los tipos de narradores, ¿ya? Para que les quede más o menos clarito. De ahí, cuando terminemos, le voy a hacer una breve síntesis para que podamos entender bien, ¿no es cierto?, estas características de estos narradores, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a los personajes. Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que son los personajes. ¿Qué son? Lo primero que tenemos que decir, ¿qué son los personajes? Y acá dice, los personajes son entes ficticios que participan en la narrativa, eje que articula todos los acontecimientos o acciones en el relato. Esos son los personajes, chiquillos. Los personajes son los que mueven la historia. Si no hay personajes, difícilmente va a haber historia, porque nadie va a articular. ¿Ya? Los personajes son los entes ficticios que mueven la historia. ¿Por qué ficticios? Porque son creados por un autor, ¿ya? Más allá que sea basado, ¿no es cierto?, en seres reales, pero ya al ser manipulados, al ser, ¿no es cierto?, creados por un autor, al pasar por la imaginación del autor, automáticamente se vuelven entes ficticios. Ya, lo primero, los personajes los podemos clasificar por la importancia que tienen en la narración. ¿Ya? Vamos a dar esta como la primera clasificación, ¿ya? ¿Cómo clasificamos a los personajes? Los clasificamos en tres grandes áreas, ¿ya? Tres grandes áreas. Y la primera es la importancia que ellos tienen en la narración. Acá encontramos tres tipos, según importancia, tres tipos que podemos, ¿no es cierto?, nombrar en la narración. Los primeros, el personaje principal o principales. Acá tenemos, por la importancia, ¿no es cierto?, lo que es un personaje principal, encontramos al protagonista, ¿no es cierto?, que es el que lleva toda la historia, el que mueve la historia, ¿no es cierto?, el destacado, y tenemos al antagonista, que es el adversario del protagonista, es el que se opone, ¿no es cierto?, a que el protagonista lleve adelante, ¿no es cierto?, todas las ideas que pueda tener y desarrollar. Tenemos también los personajes secundarios.
los personajes secundarios tienen una gran importancia dentro también de lo que son los personajes, ¿no es cierto?, más importantes. Si bien la importancia que tiene un personaje secundario no es tanta como la que tiene un personaje protagónico, sí son importantes, aunque su rol sea menor. ¿Por qué? Porque su rol, no sé dónde ponerlo acá, su rol es complementario al protagonista. ¿Ya? Esa es la importancia del personaje secundario. Eh, pese, pese a que son secundarios, igual ellos logran un desarrollo de perfil, ya con características propias. Son importantes, igual muestran ciertas características. Ya no miremos en menos a este personaje secundario. El personaje secundario es muy, muy importante. Ya el personaje principal es más importante, pero el secundario tiene, ¿no es cierto? Si bien un menor rol, tiene un grado de importancia. Y después tenemos, ¿no es cierto?, los personajes incidentales o anecdóticos. ¿Por qué se llaman incidentales? Porque justamente aparecen en un momento o acción determinada de la historia, en un incidente, en una anécdota determinada. Aparecen, dicen o muestran lo que tienen que hacer y luego desaparecen. Ya por eso, incidentales aparecen y desaparecen. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la primera clasificación por importancia de los personajes. La voy a dejar ahí. La segunda clasificación que tenemos es la evolución en el relato. ¿Qué significa esto? Cómo los personajes van, justamente su nombre lo dice, evolucionando o cambiando a medida que el relato avanza. Acá tenemos dos tipos de personajes en la evolución en el relato. Tenemos los personajes estáticos y tenemos los personajes dinámicos. ¿Ya? Ustedes de inmediato, ¿no es cierto?, pueden entender la diferencia. Al estático, ¿no es cierto?, sin movimiento, dinámico, ¿no es cierto?, que está en un dinamismo continuo, en un movimiento continuo. Los personajes estáticos se mantienen así durante todo el relato. Ya la gracia de estos personajes es que ellos comienzan de una manera determinada, tienen una configuración inicial, ¿no es cierto? Y a medida que avanza el relato, no cambian significativamente. De hecho, acá lo dice, no existe un cambio significativo en todo el relato. ¿Ya? Se mantienen de igual manera. No sé, por decir algo, imagínense, estamos en una hacienda y hay un trabajador. El trabajador, ¿no es cierto?, entra, hace su trabajo, sale, va al campo, se levanta en las mañanas, ve los animales y todos los días funciona de la misma manera. ¿Ya? Es todo lo que hace, no hace más. No existe algún cambio significativo en su rol durante todo el relato. Y por otro lado tenemos a los personajes, ¿no es cierto?, dinámicos, de evolución dinámica. ¿Qué significa de evolución dinámica? Significa que ellos manifiestan cambios en sus actitudes. Por ejemplo, pueden iniciar el relato con ciertas características y a medida que el relato avanza, van cambiando sus actitudes. ¿Ya? Tal vez se va haciendo un poquito más importante en la trayectoria, ¿no es cierto?, del relato, va tomando mayor importancia, a lo mejor ya puede ir tomando decisiones, a eso se refiere, es dinámico, va cambiando, va de un lado para otro, resulta, ¿no es cierto?, importante en algún momento determinado del relato, a eso se refiere. Se puede en él, ¿no es cierto?, manifestar, o sea, se puede determinar un cambio, lo manifiesta y nosotros somos capaces de darnos cuenta que él ha cambiado de actitud. En un momento a lo mejor era una persona humilde que trabajaba en el campo y de un momento a otro se pone rebelde y deja de hacerlo. Ahí tenemos un personaje dinámico. Y tenemos después, ¿no es cierto?, finalmente en esta clasificación que estamos haciendo, el tercer
la tercera clasificación es el grado de complejidad que tienen estos personajes. Recuerden que estamos hablando de personajes en cualquiera de estos subgéneros, en la narrativa, ¿ya? Acá tenemos en el grado de complejidad, nos encontramos con los personajes planos y con los personajes redondos. Cuando hablamos de personajes planos, estamos hablando de personajes que están construidos sobre el eje de una sola cualidad específica, como dice acá. ¿Qué significa eso? Son siempre de una misma manera. Siempre son iguales, no sufren cambio alguno. ¿Ya? Construidos sobre el eje de una sola cualidad. Es el trabajador y va a seguir siempre siendo el trabajador humilde y esforzado. Siempre. ¿Ya? No va a cambiar. Por otro lado, tenemos los personajes, ¿no es cierto? Grado de complejidad redondo. ¿Qué significa? Dice alto grado de complejidad psicológica. ¿Qué es esto? Significa, chicos, por ejemplo, que a través que o sea, a medida, ¿cómo lo explico? A medida que la historia va avanzando, las características de este personaje pueden ir variando las actitudes o los valores de este personaje. A eso se refiere. O sea, un personaje plano es esto, ¿no es cierto? Se mantiene. De principio a fin se mantiene igual. Un personaje redondo, como lo dice, ¿no es cierto?, la categoría, es esto. ¿Qué quiere decir? Que puede ir variando, puede ir pasando por diversas actitudes y valores. Por ejemplo, puede comenzar siendo un bárbaro, ¿ya? Puede comenzar siendo, no sé, un vengativo y termine, ¿no es cierto?, termine siendo un personaje bueno, sin ya sed de venganza. A eso se refiere. La mayoría de las veces, o lo más probable, es que un personaje plano a la vez sea estático. ¿Ya? Claro, ¿no es cierto? No cambia mucho, no hay un cambio significativo, está construido siempre en un mismo eje, ¿no es cierto? Un personaje plano, lo más probable es que sea estático. Y un personaje redondo, lo más probable es que sea dinámico. ¿Por qué? Porque va a ir variando. Como dijimos, ¿no es cierto? Es redondo. ¿Qué significa eso? Que va a pasar por diversas aristas, va a pasar por diversas características, ¿ya? Va a ir cambiando este personaje, va a ir mutando. Puede pasar de bueno a malo, puede pasar de ladrón a juez, en fin, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, para resumir, chicos, para resumir, este análisis literario que nosotros estamos haciendo del género narrativo, lo comenzamos, como le dije cuando recién comenzamos este video, viendo en videos anteriores lo que es la función estética, ¿no es cierto? Este concepto estético recuerden que la palabra clave ahí era el conmover. Cuando yo me siento conmovida por un texto, quiero decir o significa, ¿no es cierto?, que estoy frente a una función estética. Luego hablamos de la visión de mundo, esta cosmovisión, ¿no es cierto?, cómo se ve el mundo en un momento determinado. Y hablamos del contexto de producción, que son todos estos hechos históricos, filosóficos, culturales, religiosos, en los que está inmerso el autor. Y en base a eso, ¿no es cierto?, vamos conociendo cómo este autor escribe lo que pasaba en un momento determinado. Muy importante, por eso lo dijimos la vez anterior, la biografía del autor. Ahora, en este análisis literario, vimos, ¿no es cierto?, el género narrativo y vimos que tiene diversos subgéneros, desde los más extensos, como la novela, ¿no es cierto?, hasta lo más pequeñito, como el microcuento. Vimos los tipos de narrador, dijimos que existen dos grandes áreas en lo que son narradores. Uno es el narrador homodiegético, ¿no es cierto?, que es el que está dentro de la historia y que se expresa en primera persona. Y el narrador, por otro lado, ¿no es cierto?, el tipo de narrador
heterodiegético, que es el que está fuera de la historia y se expresa en tercera persona. Dentro de lo homodiegético tenemos el narrador protagonista y tenemos el narrador testigo. Dentro del tipo de narrador heterodiegético tenemos al narrador omnisciente, que todo lo sabe, y tenemos al narrador objetivo, que es el que mira como si estuviera atrás de una cámara. Luego dijimos que íbamos a estudiar los personajes y hicimos, ¿no es cierto?, 3 grandes clasificaciones. Los personajes se clasifican por la importancia de la narración, por la evolución y por el grado de complejidad. En la importancia, ¿no es cierto?, tenemos los tipos de personajes, los principales, donde está el protagonista y el antagonista. Tenemos los secundarios con un rol menor, pero no menos importante. Y tenemos los incidentales o anecdóticos, que son los que aparecen en una oportunidad y luego desaparecen. Tenemos los personajes estáticos por la evolución en el relato, ¿no es cierto?, aquellos que no presentan un cambio significativo. Y tenemos los personajes dinámicos, que son aquellos que cambian continuamente de actitud. Y también tenemos el grado de complejidad, donde encontramos personajes planos, que están construidos sobre un mismo eje, que no varía, ¿no es cierto?, con una cualidad específica, y los personajes redondos, ¿no es cierto?, que son de alta complejidad psicológica, que van mutando, que van variando. Dijimos que un personaje plano lo más probable es que sea estático y un personaje redondo lo más probable es que sea dinámico. En un pronto video, chicos, veremos, ¿no es cierto?, lo que es el tiempo, veremos el espacio y otras características de este género narrativo que es maravilloso. Espero hayan entendido. Cualquier duda, ustedes saben, no tienen problema, me pueden consultar y nos estamos viendo prontamente en este mismo canal. Suscríbete a mi canal Alma Filo Profe, videos sobre todo de filosofía, de lenguaje también, pero de filosofía. Y nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao.